buenos días. Entonces estamos otra vez en una edición de Facebook Live desde el 55 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una nueva edición donde estamos repasando con expertos de la organización los distintos temas que se están abordando en el marco de esta reunión con todas las autoridades de salud de las Américas. Les habíamos adelantado al principio de la semana que teníamos varios temas candentes, por así decirlo, para la región, que tienen que ver con emergencias recientes, que tienen que ver con cómo hacer a nuestros sistemas de salud para que estén más preparados ante este tipo de emergencias y cómo hacerlos también, cómo estar los países en general, preparados también para afrontar distintos riesgos de desastres. De esos temas vamos a estar hablando hoy con James Fitzgerald, quien es el director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, con Ciro Ugarte, quien es el director de Emergencias del reciente reformado reformado y anunciado Departamento de Emergencias, y también con Silvana Aldighieri, quien es el gerente de incidente para Zika, que ha sido uno de los temas que hemos estado abordando aquí en el Consejo Directivo, porque los ministros de Salud recibieron una actualización sobre el tema. Y como esta es una de las emergencias que ha vivido la región de las Américas muy de cerca, quería preguntarte, Silván, ¿cuál es el estado de situación después de un año de este virus del Zika nuevo para la región, circulando con mucha información que hemos estado conociendo a partir de la experiencia de este año? ¿Cuál es el estado de situación del virus del Zika? ¿Cuál es el informe que se le ha dado a los ministros? El primer mensaje es que estamos todavía en situación de emergencia. El virus Zika ha sido detectado y confirmado en Brasil en mayo del 2015, pero sin embargo, desde entonces tenemos una diseminación muy rápida y un brote de muy alta intensidad a nivel regional. Y en septiembre del 2016 tenemos circulación o reportes de circulación local, autóctona, en todas las subregiones del continente. América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Eso es necesario notarlo. Tenemos muy pocos territorios y países que no han reportado transmisión. Un buen ejemplo es la situación en el Caribe. Tenemos únicamente 2 islas del Caribe, territorios, que no han reportado la circulación del virus Zika en su territorio y en sus ciudadanos residentes. Es un primer punto. Después tuvimos un impacto muy fuerte en los servicios de salud y muchas veces relacionado a los brotes, incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis aguda flácida que puede requerir hospitalización en cuidados intensivos para los casos muy severos. Un primer impacto al momento del brote, y entre 6 y 8 meses después, niños nacidos con alguna malformación neurológica u otra, incluyendo la microcefalia. Y tenemos esos casos o conglomerados de niños con microcefalia u otras malformaciones en todas las subregiones del continente, en América Central, en el Caribe, en América del Sur, por supuesto con una notificación mucho más importante en el nordeste de Brasil, que fue el epicentro de este brote de Zika y después de la emergencia de la microcefalia. Quisiera destacar un punto importante, es que tenemos que prepararnos en muchos países a ver una segunda ola de casos, y ya lo hemos detectado y confirmado en el nordeste de Brasil. Los países de la región tienen que prepararse para un segundo choque, quiere decir también 6 meses a 8 meses después, con un nuevo incremento de malformaciones en niños. Yo limitaría esa primera fase. Justamente tomando uno de esos aspectos y enlazándolo con una de las resoluciones que se están aprobando, y también sabiendo que quizás
aquí James tenga que salir corriendo de nuevo al Consejo a hablar sobre esto. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja en definitiva para el fortalecimiento de los sistemas de salud, emergencias como la que la región está viviendo en este momento con Zika, de la que hablaba Silván hace unos minutos? ¿Y cómo se refleja eso en esta resolución sobre cómo hacer los sistemas de salud resilientes a emergencias, a desastres, etcétera, que en este momento están tratando los ministros de salud en el Consejo Directivo? Yo creo que hay algunas lecciones que hemos aprendido, ¿no?, durante el trabajo que hemos hecho con los países en cuanto a la respuesta que se ha desarrollado a todos los sistemas de salud. Primero que los sistemas en este momento no están todavía listos para dar respuesta adecuada, rápida, para responder a cualquier riesgo o amenaza, así como Zika, chikungunya, o cualquier otra situación de emergencia que puede presentarse, ¿no? Muchos países todavía tienen retos grandes para adaptar al sistema de salud, para reaccionar de forma rápida, de absorber el choque al sistema y responder de forma adecuada. No importa el brote, no importa el desastre que ocurre, todos los sistemas de salud desde el norte hasta el sur tienen todavía retos grandes para responder. Y esta fue la discusión que hemos tenido aquí ayer y anteayer sobre el concepto de resiliencia en los sistemas, ¿no? El concepto de resiliencia es un concepto donde un sistema tiene la capacidad para absorber cualquier amenaza, adaptarse a esta amenaza o reorganizarse y al mismo tiempo mantener las funciones y la prestación de servicios de la población. Y ahí discutimos esto con los países para ver, este proceso, cómo se puede adaptarse al contexto del desarrollo del sistema de salud. E imagino que también cómo se puede contextualizar o incorporar dentro de otro concepto muy importante que es el de cobertura universal. Ciro, mi tema va a tratarse en este momento, que es el Plan de Acción de Reducción de Riesgo de Desastres, y me están llamando allá. Y este es el tema que es complementario al que James habla y también Silván, en el sentido de cómo avanzamos en sentido específico en establecimiento de salud prioritarios y cómo hacemos que esas intervenciones hagan la diferencia, ¿no? Empezando de a poquitos, estableciendo estándares, y ese trabajo es el trabajo que los países han ido avanzando en el plan de acción de hospitales seguros, pero que van a poder implementar en el tema de reducción de riesgo de desastres, con una visión de cambio climático, con una visión de desarrollo sustentable, con la visión más amplia de Sendai, de la Conferencia Mundial de Desastres. Así que tengo que estar ahí porque los ministros van a estar. Muchas gracias, Ciro. De cualquier manera, te dejamos el asiento para que vuelvas si todavía no terminamos. Gracias. Ciro Ugarte entonces nos estaba hablando, si ustedes recién se enganchan, estamos hablando de Zika, arbovirus, emergencias y cómo hacer que los sistemas de salud sean resilientes a este tipo de emergencias y a otras también. Y como nos decía Ciro Ugarte recién, director de emergencias de OPS, también cómo hacer que los hospitales puedan responder a este tipo de emergencias también. Antes de también liberar al pobre James, decíamos cómo este concepto de sistemas de salud resilientes se va a vincular con otro que es muy importante para los países de las Américas y que ya han impulsado y aprobado, que es el de alcanzar la salud universal, el acceso a los servicios de salud y también a la cobertura universal en salud, ¿verdad? ¿Cómo se vincula este concepto? Está 100% articulado en el sentido de que los países dijeron en la discusión y además en la adopción de la resolución es que la manera de llegar a la resiliencia en el largo plazo es vía la estrategia de salud universal, que tiene 4 líneas de acción, ¿no? Que amplía acceso a los servicios que son integrales, comprensivos, fortalecer los mecanismos de gobernanza, el liderazgo del propio ministerio, en organizar los sistemas, mejor y más financiamiento para los sistemas de salud y tener un abordaje
frente a los determinantes sociales de salud. Entonces esta es la sección en largo plazo. En el corto plazo se dice que hay que hacer acciones concretas, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de acciones tendrían que hacer los países, por ejemplo, desde el punto de vista de hacer sus sistemas de salud más resilientes para enfrentar, como hablábamos hoy, una emergencia del estilo un brote de un virus nuevo del cual vamos descubriendo cosas casi al paso de los meses, ¿no? Algunos como mejorar ya los sistemas de información en los países. Entonces los datos o cómo se detectan. La vigilancia sanitaria, la capacidad de conocer cuál es la capacidad de respuesta del sistema, qué está pasando dentro del sistema. Esto es fundamental para que el sistema pueda coordinarse y reaccionar y prestar las necesidades, prestar los servicios que son necesarios para responder. Este era uno. El segundo, el de tener planes de reducción de riesgo, que son también muy necesarios para asegurar la propia planificación del sistema antes de que el brote o el desastre ocurra. Y el otro, de tener reservas ya definidos en el sistema, reservas de recursos humanos, tecnologías, financiamiento que pueden movilizarse rápida para dar impacto. Es decir, prever la posibilidad de que cualquiera dentro del sistema de salud va a poder enfrentar una emergencia desconocida que puede pasar desde un brote hasta un desastre, que sería un poco el complemento con la resolución de la que hablaba Silvia hace un rato. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo le puede tomar a un país tomar este tipo de acciones? ¿De qué depende que las pueda tomar? Depende mucho de la capacidad de los propios países en organizarse internamente y iniciar el propio proceso de planificación, ¿no? Son inversiones a largo plazo para asegurar la resiliencia, ¿no? Los sistemas más resilientes que tenemos en el mundo tenían inversiones importantes desde muchos años, ¿no? Entonces, muchos países que ahora están de mediano ingreso, justamente llegando a lo que nosotros llamamos el benchmark para la inversión en salud, que es 6% del gasto público en salud. Y hasta que llega a esto, consideramos que las condiciones para llegar a la resiliencia no se lograron. Entonces, los pasos que tiene que hacer, la negociación interna con el Ministerio de Hacienda, dentro del gobierno, para asegurar estos recursos que son condiciones necesarias, pero no suficientes, pero son absolutamente necesarias para fortalecer y hacer las inversiones apropiadas en el sistema. Muchas gracias, James. Silvan, volviendo nuevamente y tomando un poco lo que comentaba James con respecto a los sistemas de salud, ¿qué lecciones aprendidas nos están quedando en este punto del Zika y justamente su relación con los sistemas de salud? ¿Es solo el Zika? ¿Tenemos que pensar en otros tipos de virus transmitidos de pronto por el mismo vector? ¿Cómo preparamos a los sistemas de salud para enfrentar este tipo de problemas? Sí, voy a responder en varias partes, en dos momentos. Somos muy... La lección aprendida de la emergencia Zika, que nos entró, fue una sorpresa. Casos de microcefalia, fuimos todos tomados por sorpresa. Aún la detección en Brasil fue muy temprana, pero un virus transmitido por un mosquito que provoca malformaciones en fetos, en niños durante el embarazo, es la primera vez. Y después, que este virus tenga la capacidad de adaptarse a la transmisión sexual, cuando es un virus transmitido por artrópodos, por un mosquito, es también la segunda. Eso, las lecciones aprendidas, que los servicios de salud, los sistemas de salud tienen que estar preparados para cualquier evento. Pero específicamente en el Zika, eso ha tenido un impacto, la emergencia del Zika, en los aspectos de salud prenatal. Quiere decir, la mujer embarazada que necesita tener a su disposición en la plataforma de servicios de salud que existe, que sea en atención primaria o en atención secundaria, acceso a herramientas. Y muy importante, como James lo destacó en su intervención ayer, una diapositiva, los aspectos de radiología, ecografía, quiere decir, para ofrecer a la mujer embarazada herramientas para caracterizar su embarazo, confirmar o descartar una posible infección por el virus Zika, plataformas de laboratorio.
Hay muchos aspectos que aprendimos, pero también en los aspectos de postnatal, el aspecto de rehabilitación, de estimulación, de apoyo psicosocial, de protección social del niño afectado y de la familia, y asegurar este puente entre el curativo a nivel de los servicios y sistemas de salud, pero después cómo hacer el puente con el rol de la familia para asegurar un seguimiento estrecho de esos niños y de esas familias. Es una de las lecciones aprendidas que tal vez antes de la emergencia de este virus no habíamos planteado con esa magnitud. El vínculo de todo, ¿no? El vínculo de todo. Eso, hasta cómo hacer a estos sistemas Exactamente. La complejidad de esa nueva emergencia nos ha revelado esos enlaces necesarios, lo que llaman los puentes entre los diversos sectores. Dentro del sector salud hay diferentes subsectores, tal vez no es el vocabulario apropiado, tecnicado, pero hay subsectores, es obvio. Neurólogos involucrados en sistemas de emergencia, que no estaban en el radar de muchas personas de esa especialidad. Quizás en la complejidad de esta emergencia lo que ha ayudado es a revelar todos los posibles actores que inesperadamente podrían terminar en uno y hacer a los sistemas de salud más conscientes de para qué se tienen que estar preparando, ¿no? Para lo que uno nunca está preparado, quizás. No, exactamente, porque como bien dice Sylvain, los aspectos de detención son muy específicos, pero atrás de la detención existe un sistema que tiene que llevar todo esto a la persona, al niño y a la familia, ¿no? Entonces, este es un mecanismo y tiene que hacerlo rápido, ¿no? Porque como dijo también Sylvain, es nuevo, entonces estamos aprendiendo cada día y la respuesta tiene que adaptarse en función del conocimiento que está generando. Y en el marco de todo esto, Sylvain, ¿cómo entra la estrategia para la prevención y control de arbovirus? De todos estos virus que transmiten mosquitos, por ejemplo Zika, pero también hablamos de chikungunya, de dengue, de fiebre amarilla y no sé cuál otro más me queda. Yo creo que es un muy buen tema para reflexionar, incluyendo en resiliencia de servicios, incluyendo en preparaciones para reducción de riesgo y en plataformas de vigilancia. Podemos un poco esquematizar hablando de viejos enemigos, nuevos enemigos y los enemigos del futuro en términos de arbovirus. Estamos en una región donde la fiebre amarilla fue un problema mayor de salud pública hasta la cobertura de vacunación, pero estamos todavía con focos selváticos conocidos, zoonóticos, y un riesgo importante de tener casos esporádicos y brotes en zonas selváticas que se pueden reurbanizar. Tuvimos un ejemplo en los años 2007-2008 en Asunción, Paraguay. El riesgo es permanente. Otra vez, la figura del mismo mosquito que transmite gran mayoría o puede transmitir la mayoría de los virus que nos están preocupando en este momento. La entrada del chikungunya en la región a finales de 2013 y su diseminación después de 2 años a todos los territorios de la región que habían notificado dengue, antes, es también una lección aprendida. En 2 años, desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, tenemos chikungunya. O hemos tenido la presencia de brotes de chikungunya. Y finalmente el dengue. El dengue es una enfermedad conocida de todos los proveedores de salud a cualquier nivel de la complejidad de los sistemas desde los años 80. El gran brote de dengue hemorrágico en Cuba. Pero durante los 14 últimos años todavía se han notificado 7.000 fallecidos por dengue. El dengue mata. Y eso nos lleva a la necesidad de reforzar el manejo clínico, la detección temprana de los signos de gravedad y el manejo adecuado con acceso a insumos para manejar esos pacientes. Muchas veces el control, el manejo del choque, o del posible choque cardiovascular.
Eso nos lleva a la necesidad de una estrategia integrada, que cumple de una vigilancia integrada, porque dengue, zika, chikungunya están circulando en los mismos municipios al mismo tiempo. Un manejo clínico que puede hacer la diferencia entre un dengue grave, un seguimiento a un chikungunya, incluyendo que puede ser muy grave en recién nacidos o personas con otras patologías, y al zika ahora. Un concepto de manejo integrado de vectores, con el Aedes aegypti infestando la gran mayoría de los municipios debajo de una altitud de 2.300 metros en todo el continente, y finalmente redes de laboratorio. El fortalecimiento de la red de laboratorio es un aspecto clave que nos permite confirmar las señales que los servicios, los sistemas de vigilancia y de alerta temprana nos van a dar. Entonces, esos 4 pilares son la base y tienen una relación estrecha con el fortalecimiento y la resiliencia de los servicios. Eso quiere decir también la capacidad de adaptación a un nuevo choque. Aún los demás choques existen. Pero imagino que esta estrategia para control y prevención de arbovirus también incorpora toda la parte del control del vector en sí mismo. Es el manejo integrado de los vectores que incluye muchas, hay nuevas metodologías que tenemos que probar en el terreno, mosquitos infectados por Wolbachia, mosquitos genéticamente modificados, asegurar una vigilancia muy estrecha de la resistencia de esos mosquitos a los insecticidas comúnmente utilizados en actividades de control. Es realmente asegurar los puentes entre esos 4 pilares. Hay un aspecto vertical de 4 pilares y un aspecto horizontal, que es el intercambio de información entre esos 4 pilares. La innovación, digamos, de alguna manera que plantea esta estrategia, el pensar. Es la innovación que viene de las lecciones aprendidas de los últimos años. Introducción del Zika, introducción del chikungunya, definitivamente. Justamente, y queríamos agradecerles a los que nos están viendo en este momento, tenemos algunas preguntas sobre los temas que nos estábamos tratando, que van desde el Zika hasta el tema de los servicios de salud resilientes ante emergencias como esa. Y te voy a plantear una que nos acaba de llegar. Miguel Marín nos pregunta qué conocimientos han surgido sobre el peligro del Zika en el embarazo y qué riesgos tiene un paciente con enfermedades crónicas degenerativas al contraer el Zika. Te la separo en 2. La del embarazo primero. Muy bien. Tenemos evidencia sobre la causalidad del virus Zika. El virus Zika causa malformaciones en niños cuando hay una contaminación durante el embarazo. Una infección durante el embarazo. Lo que todavía están pendientes de respuestas precisas es el riesgo absoluto para el feto de desarrollar y tener esas malformaciones en función del momento del embarazo, cuando la mamá... ¿En qué momento? Claro. ¿En qué momento? Cuando la mamá se infecta. Es un primero. Y después, todo el espectro clínico del síndrome congénito por Zika no está todavía totalmente definido. Tenemos niños ahora de menos de 1 año, o los primeros tal vez tienen 1 año, y estamos descubriendo cada mes nuevos aspectos de su patología, y tenemos que asegurar un seguimiento estrecho de esos niños durante 2, 3, 4, 5 años para revisar todos los aspectos de su desarrollo psicosocial, mental, físico, etc. ¿Cuáles son para ti en este momento los grandes desafíos de la región en materia, qué es todo lo que nos queda pendiente en materia de Zika? Hablabas de algunas definiciones que nos faltan. Son, yo diría, la caracterización del síndrome congénito por Zika es una de las grandes tareas que todavía pendiente, con la necesidad de armonizar los estudios en camino contra para después poder comparar los datos entre países, subregiones, tratar de tener una forma armonizada de caracterizar esa nueva patología.
Yo diría que es el gran desafío. Y todo eso asociado al desarrollo de plataformas de laboratorio para confirmar el Zika. Y tenemos en el panorama dengue, fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental, Zika, tenemos todavía desafíos en aspectos de serología. Un aspecto que yo no respondí es sobre los aspectos de los casos en personas que tienen otras patologías. En este momento, digamos, no hemos detectado una grande vulnerabilidad de los pacientes con una patología preexistente. En esto es totalmente diferente del chikungunya. El chikungunya definitivamente ha matado pacientes que tenían condiciones preexistentes. En el aspecto de Zika, aún tenemos casos graves de Zika, no parece tener una relación estrecha. Seguimos recibiendo preguntas a través de esta transmisión de Facebook Live y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el mejor método analítico para establecer diagnóstico de virus transmitido por mosquitos? Método analítico para establecer diagnóstico de virus transmitidos por mosquitos. Imagino que son dos aspectos, tal vez. Y el aspecto del virus en el paciente, si tenemos todo un universo de virus transmitidos por mosquitos, es importante tener algoritmos de laboratorio con acceso a laboratorios de referencia. Un laboratorio de base no puede hacer la diferencia entre todos esos virus. Además que son de familias diferentes y que tienen reacciones cruzadas. Es un primer desafío. Después, lo que estamos proponiendo en la nueva estrategia regional integrada es la vigilancia de los virus como prealerta en el vector mismo. Es muy importante saber lo que está ya circulando en un ecosistema, en vectores conocidos, Aedes aegypti en las zonas urbanas, antes de detectarlo en pacientes. Es como un prealerta para justamente preparar los servicios. Yo diría que son los dos aspectos los más importantes, pero con desafíos muy importantes en seres humanos de serología. Quiere decir, poder hacer la diferencia entre virus de la misma familia. El dengue, 1, 2, 3, 4, el Zika y hasta los anticuerpos vacunales después de una vacunación contra fiebre amarilla. Estoy olvidando algunos otros virus de la misma familia. Teniendo estos elementos, ¿podría un servicio de salud realmente considerarse recipiente para este tipo de brotes? ¿Cómo impactaría? Es parte de la... Esta es la discusión a veces política que hay que hacer a otro nivel. Pues yo creo que el argumento más fuerte para desarrollar los sistemas de resiliencia no solamente están en la respuesta a las necesidades en salud, pero también en el financiamiento del propio sistema y el financiamiento de la respuesta, ¿no? Si miramos un poco desde la perspectiva de financiamiento del sistema, es mucho más costo efectivo invertir en un sistema resiliente que invertir en una respuesta que el sistema no puede responder o generar. Entonces, si miramos un poco el contexto de Ebola, donde el sistema en los 4 países afectados, solamente los sistemas no tenían la capacidad para responder, después no solamente desde la perspectiva de salud pública global, pero también a nivel nacional tenía que movilizar mucho más recursos tecnológicos, financieros y responder a estas necesidades. Hubiera mucho mejor de tener sistemas más fuertes, más resilientes para observarlo y mantenerlo y controlarlo desde un aspecto nacional o entre los 4 países. Muy bien, muchas gracias por esta interesantísima conversación, donde además hemos estado complementando muchos de las estrategias, resoluciones que en este momento están abordando las autoridades de salud de las Américas. James Fitzgerald, director de Sistemas y Servicios de Salud de la UPS, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Silvana Aldighieri, gerente de incidente de Zika, gracias también por estar aquí y contestar todas estas preguntas. A ustedes los invitamos a esperar un poquito nada más, porque va a haber otra sesión de Facebook Live hoy, y en español nos volvemos a reencontrar mañana en el último día del 55 Consejo Directivo. Los invitamos también a seguir dejando sus preguntas, sus comentarios, que trataremos de ir evacuando en estas horas con justamente el expertise de nuestros expertos aquí. Muchas gracias entonces y nos volvemos a reencontrar en un rato.